Bien. Vamos a esperar, somos 40, éramos 46 antes. ¿Cuándo es el parcial? ¿Fecha de parcial? El 20 de noviembre. 20 de noviembre. ¿Qué es ese ruido? Le dije al profesor lo de los que nos recibíamos, me sacó carpiendo. Dijo, no, yo no regalo nota, qué sé yo, no. Dije, no, para los padres nada más. Sí, no, pero hay que estar. Estrategias, estrategias que cada uno sabe. Pero bueno, mirá, yo me acuerdo que lo refresqué al profesor desde que entré al aula hasta que me fui. Decirle que seamos solo con el segundo parcial, porque el primero mató. Sí. Y bueno, pero sí, es así, generalmente el primer parcial es más difícil, como les digo, sobre todo por esto que tiene que ver con, uno generalmente viene, bueno, ustedes generalmente son un grupo muy heterogéneo, que hay gente que debe estar vinculada quizás a algún sector más administrativo o a la parte quizás más dura de la carrera, ¿sí? Entonces, no sé, trabajan en órdenes de pago, la parte de cobranzas, etcétera, y están más vinculados a algunos términos, y quizás algunos de ustedes se dedican más, no sé, al área de marketing, o está un poco más, digamos, en cuestiones más blandas, y es mucho más difícil comprender la materia cuando uno trabaja, digamos, en eso. Yo toda la vida casi trabajé en estudios contables, por lo cual cuando llegué a impuestos, no es que la hice de taquito, pero estaba 5 escalones por arriba de mis compañeros, pues ya sabía de lo que estábamos hablando. Distinto de lo que pasó en auditoría. Cuando fui a cursar auditoría tenía amigos que trabajaban en estudio de auditoría toda la vida y me sacaban un montón de ventajas, pues ya lo hacían en el día a día. Entonces, eso suele pasar en la universidad, por eso para mí es clave siempre hacer el esfuerzo de chico y digamos, trabajar de lo que uno después quiere hacer cuanto antes, ¿sí? Porque digamos, el laburo duro hay que hacerlo en algún momento. Igual ahora están las condiciones bastante más blandas de trabajo. Antes yo laburé en estudio donde trabajaba hasta las 3 de la mañana, a las 9 tenía que estar de vuelta, pagan 2 mangos, pero bueno. Es parte del recorrido que hay que hacer. Bueno, vamos a empezar entonces con ingresos brutos, ¿sí? Ingresos brutos que nosotros nos vamos a ver hoy, ¿sí? Esta horita que queda. River juega mañana, así que esperemos que nos vaya bien. Y después nos vemos el lunes, ¿sí? Después nos vemos el lunes para ver convenio multilateral, que es la clase, al menos que tienen conmigo, más difícil, más complicada, que nos vamos a marear un montón. Hay muchos grises, pero bueno, es parte del contenido y la vamos a sacar adelante, ¿sí? Me da lástima que nos quedan las 2 clases virtuales. Ojalá que el lunes medio se remedie, pero creería que no, porque yo siempre dedico una de las clases, 20 minutos, 30, lo que fuera, a hablar un poco de la vida profesional, ¿sí? O sea, ¿qué pasa una vez que nos recibimos? ¿Sí? Porque hay muchos que piensan que porque llegan a recibirse, ¿sí? O lo que fuera, licenciado, contador, abogado, que sea, y piensa que ya es profesional, ¿sí? Que se va a comer el mundo, y cuando uno sale a la calle se encuentra con una realidad que es bastante distinta, ¿sí? A eso. Y bueno, generalmente yo ahí daba una charla con lo que a mí me enseñaron en su momento. Pero bueno, no sé si tendremos si lo vamos a poder hacer presencial, si no, bueno, quedará para lo que recursen el año que viene. Que esperemos que no sea nadie. Bueno, vamos a ver y hablar entonces de ingresos brutos, ¿sí? Ingresos brutos. Ingresos brutos que algo ya estuvimos poniendo en tema, ¿sí? Oscar alguna vez lo ha mencionado, es el típico impuesto, ¿sí? De efecto de piramidación, un impuesto en cascada, ¿sí? Es uno de los impuestos, de los tantos impuestos nocivos que hay en este país, pero es uno de los más nocivos, ¿sí? Este y el impuesto al cheque, o sea, el famoso conocido, el impuesto ley 25413, que se conoció como impuesto al cheque, que en realidad es el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios. Bueno, es uno de los más nocivos. La diferencia del impuesto al cheque es que ahora un gran universo de sujetos
lo pueden computar a cuenta de ganancias, ¿sí? El resto no, pero son impuestos sobre transacciones que se van haciendo acumulativos. Y algo que después, a ver, y a mí me gustaría que una vez que terminen de cursar esta materia, la aprueben, bueno, se reciban lo que se tienen que recibir, es que la idea es que salgan de la universidad con criterio, con conocimiento y puedan sacar ustedes sus propias conclusiones, ¿sí? Este país, a mi criterio, es un infierno tributario, ¿sí? Es un infierno tributario, que es muy distinto a un país que tenga presión fiscal, ¿sí? No sé si alguno tuvo la posibilidad de viajar o vivir en el exterior o tiene amigos que viven en el exterior, pero si uno se va a Alemania, ¿sí? Las tasas de impuestos no son mucho más bajas que en Argentina. El IVA, ganancias. En España pasa algo muy similar, ¿sí? Ni hablar de países nórdicos. Países nórdicos, la presión fiscal, ¿sí? Es en algunos casos hasta más alta que en Argentina. ¿Cuál es el problema de este país? ¿Sí? Desde al menos desde el punto de vista tributario, por lo cual yo los considero un infierno tributario, ¿sí? Que en Alemania, por ejemplo, uno tiene un ingreso, un sueldo, un honorario, lo que fuera, tributa lo que tiene que tributar, así sea el 50%, se da vuelta y se puede comprar su auto, se puede comprar su casa, ¿sí? En el supuesto de tener medicina, digamos, servicios médicos públicos, lo que sea, los puede utilizar. Entonces, en este país no, al menos como está todavía configurado. En Argentina, digamos, paga, según después de pagar impuestos, con lo que queda no puede hacer nada, ¿sí? O sea, la presión fiscal no solo es alta, sino que lo que está totalmente desmedida es la capacidad contributiva, ¿sí? De los contribuyentes, que es lo que veníamos hablando en algún momento con ganancias, ¿sí? Y las personas físicas, ¿sí? Etcétera. Entonces, eso es lo que ocasiona, obviamente, que haya, bueno, menos movilidad social, no hace inversiones, un montón de cuestiones que tienen que ver con esto. ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque ingresos brutos es, digamos, les diría, por excelencia, el impuesto que habría que sacar como para al menos empezar a cambiar este infierno tributario que yo le digo que es este país. A mí me da trabajo, pero bueno, lamentablemente cuando, y ojalá algunos de ustedes puedan emprender o cuando hagan consultoría y se sienten con los empresarios, ¿sí? O con los clientes que ustedes tengan, porque algo van a tener que saber de impuestos, ¿sí? Van a ver que en muchos casos los distintos fiscos se llevan mucha más plata que el dueño. O sea, piense que ingresos brutos, ¿sí? Ahora vamos a ver, se aplica una alícuota sobre el ingreso bruto. O sea, yo vendo y sobre ese precio de venta tributo una alícuota. No importa si lo hice a pérdida incluso, ¿sí? Entonces, y muchas veces lo que yo termino pagando ingresos brutos es más que la rentabilidad de la empresa, ¿sí? Entonces, un impuesto totalmente distorsivo que es difícil de alguna manera de eliminar, ¿sí? Porque, bueno, en algún momento se habló de tener un IVA provincial o algo similar, y es uno de los que más distorsiones tiene. No solo por la estructura del impuesto en sí, que es nefasta, sino por lo que vamos a ver más adelante, que son, ¿sí? Los saldos a favor. Un tema que igual quiero que queden claro. No estamos hablando, digamos, de cuestiones políticas, pues cada uno puede tener la ideología que quiera o que tenga, pero hay algunas cuestiones que, por ejemplo, como ingreso bruto, que es un impuesto que está mal planteado, ¿sí? O sea, que produce un efecto, como de vuelta, totalmente nocivo. No estamos hablando si tiene que haber muchos impuestos, pocos impuestos, un Estado presente, un Estado ausente, no importa. Eso es otra discusión y no tiene que ver con la materia. Sí tiene que ver con que los impuestos, y justamente lo habrán visto con Oscar en las primeras clases, el régimen tributario que adopta un país, ¿sí? Tiene que de alguna manera ser eficiente, tiene que favorecer que, favorecer que el contribuyente justamente cumpla, ¿sí? E incentivar que si a alguien le va bien, ¿sí? Se recaude más, ¿sí? No todo lo contrario. Entonces, y esto para repasar un poquito el primer parcial. Artículo 75 de la Constitución Nacional, ¿sí? De acá, de alguna manera, viene esto de que las contribuciones indirectas las puede hacer el país conjuntamente con las provincias, ¿sí? Y después venía la ley de participación, ¿sí? En esa ley de coparticipación, en el artículo 9, el punto 1, están, de alguna manera, los lineamientos generales que deben seguir y adoptar,
¿sí? Las distintas jurisdicciones, las distintas provincias, a efectos de legislar sobre el impuesto sobre los ingresos brutos, porque si no, imagínense, tenemos 24 jurisdicciones, ¿qué van a querer las 24? Que todos tributen en su jurisdicción, ¿sí? Que todos tributen la alícuota más alta, que todos los ingresos se los van a querer llevar, y eso independientemente de la jurisdicción que se trate. Entonces, por eso está, de alguna manera, esta ley de coparticipación que en el artículo 9.1 define, ¿sí?, estos criterios generales que tiene que seguir cada jurisdicción a efectos de legislar sobre este impuesto. Entonces, nosotros habíamos visto que, en líneas generales, los impuestos, ustedes vieron que se crean por ley, se tienen que crear por ley, no salen de AFIP, esto lo habíamos visto. Después hay una reglamentación por un decreto y después el fisco, o sea, en este caso AFIP, eran impuestos nacionales, emite las distintas reglamentaciones, etcétera, a efectos de hacer efectiva la recaudación y fiscalización de los mismos. Cuando estamos hablando de impuestos provinciales es lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia? Que ya no hay un organismo recaudador, ¿sí? No está AFIP. Ya vamos a entrar en legislaciones provinciales. Entonces, la equivalencia a la ley del impuesto a las ganancias, de bienes personales, de IVA o la que sea, es el código fiscal de cada jurisdicción, ¿sí? Entonces, cada jurisdicción tiene un código fiscal y en ese código fiscal legisla un montón de cuestiones y un montón de impuestos, y entre ellos, uno de los títulos es el impuesto sobre los ingresos brutos. ¿Qué estructura va a tener? La misma que cualquier impuesto. El hecho imponible, la base imponible, la exención. Perdón, ¿sí? ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Me mareé un toque con la primera que elimina. Entonces es simplemente un impuesto provincial. Todo esto de antes. Sí, es un impuesto provincial. ¿Y lo de la coparticipación? En la ley de coparticipación, ¿sí?, en el artículo 9.1 están los lineamientos generales que deben seguir las jurisdicciones en sus códigos fiscales a efectos de legislar sobre el impuesto sobre los ingresos brutos. No es que cada jurisdicción pueda hacer lo que quiere, ¿sí? Si ustedes van a la ley de coparticipación, artículo 9.1, van a ver que hay una estructura que las jurisdicciones toman, sí, adoptan en cada una de sus jurisdicciones, como una ley madre, digamos. Ok, pero entonces no es un impuesto coparticipable, simplemente está regulado por la ley de coparticipación, pero claro, no es uno de esos que se divide. Claro. Ok, gracias. Entonces, lo que yo acá también les pongo es no confundir el código fiscal con la ley impositiva. ¿Por qué? Porque después cada jurisdicción, además de tener este código fiscal, va a tener una ley impositiva, que yo ahora les voy a mostrar qué es lo que dice una ley impositiva. Efecto de piramidación, un impuesto en cascada. El impuesto sobre los ingresos brutos forma parte del costo, ya que no se admite el cómputo del impuesto pagado en la etapa anterior. Esta filmina la deberían relacionar con la exención de IVA. ¿Se acuerdan que cuando se consagra la exención se genera este efecto, y justamente tiene este efecto producto de no haber pagado el impuesto, no computar el crédito fiscal del impuesto de la etapa anterior? Ahora bien, para poner también en claro, yo les decía que a nivel nacional tenemos a la AFIP, que es la administración que se encarga de la recaudación y fiscalización de los impuestos, que no tiene ningún tipo de aplicación en el ámbito provincial. Allí aparecen, ¿sí?, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, AGIP, que es la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, en Provincia de Buenos Aires, ARBA, y así cada jurisdicción tiene su organismo de recaudación y fiscalización. En las provincias la mayoría tienen un poquito menos de creatividad, son Dirección General de Rentas y ahí está Mendoza, Tucumán, etcétera, etcétera, ¿sí? Cada jurisdicción tiene su propio organismo de recaudación y fiscalización, ¿sí? AFIP nunca va a venir a fiscalizar el impuesto sobre los ingresos brutos, ¿sí? Entonces, en líneas generales se trata de un impuesto que grava los ingresos de vengados. Existen excepciones, es decir, que vaya por percibido, pero en líneas generales son de vengados, cuya alícuota surge de acuerdo a lo previsto en la ley impositiva para cada año. ¿Cómo funciona esto? Bueno, es muy fácil. Nosotros vamos a ver que existe un nomenclador general de actividades, después cada jurisdicción tiene el suyo, pero la mayoría está adoptando el mismo, donde hay un montón de actividades, ¿sí? Entonces, cada actividad
va a estar grabada a una alícuota distinta, ¿sí? Y esa alícuota la establece cada jurisdicción, ¿sí? Puede suceder o no que todos los años las jurisdicciones renueven y actualicen esas alícuotas, es decir, no sé, servicios profesionales, supongamos, tributen al 3% y el año que viene haya un cambio y tributa al 2,5%, o puede continuar igual. Pero para que les queden claro, acá yo, por ejemplo, le puse una que quedó del material del 2021. La ley impositiva de Cava, ¿ves? Tienen acá hay un pedacito muy, muy chiquito de las actividades, donde hay una codificación y una descripción de la actividad, y así hay miles de actividades, donde cada contribuyente se va a inscribir en cuántas actividades desarrolle, ¿sí? Puede ser 1, 2, 100 o la que fuera. Y los ingresos de cada actividad van a estar grabados a la alícuota respectiva que establezca la ley impositiva de cada jurisdicción, ¿sí? Entonces, ¿cómo termina quedando el esquema de liquidación de ingresos brutos? Yo voy a tener una base imponible por actividad, por una alícuota, y voy a tener un impuesto determinado. Y después, como cualquier impuesto, le voy a restar, ¿sí?, las retenciones y percepciones sufridas. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta ahora? No, bien. ¿Venimos bien? Bueno, buenísimo. Bueno, bien, entonces vamos a seguir. Insisto con esto, esta base imponible es por actividad. Si yo tengo 10 actividades, tendré 10 columnitas del Excel con 10 alícuotas que pueden ser distintas o no, ¿sí? Y el impuesto determinado será la suma del impuesto de cada actividad, ¿sí? Ahora bien, yo acá les voy a poner algunas cuestiones relativas al hecho imponible, perdón, a cuestiones de ingresos brutos del Código Fiscal de Capital Federal, porque no podemos ver los 24, pero son muy parecidos en la mayoría de las jurisdicciones, ¿sí? En líneas generales, el hecho imponible está vinculado al ejercicio habitual y a título oneroso, ¿sí? Y la habitualidad tiene mucho que ver con el concepto que vimos también en ganancias de potencial, es decir, independientemente de que lo haga periódicamente o no, si tengo la potencialidad de hacerlo, está grabado. Y acá viene lo que yo les decía más adelante, cuando hablamos de ingresos brutos, que es cualquiera sea el resultado obtenido. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo compro a 100, ¿sí?, y lo vendo a 80, o sea, perdí 20, pago ingresos brutos igual, ¿sí? Compré a 100, vendo a 80, pago ingresos brutos igual, porque justamente es un impuesto sobre los ingresos brutos, no sobre el ingreso neto, sobre la ganancia o sobre lo que sea. Es sobre el ingreso bruto. ¿Bien? La habitualidad, como les decía, tiene poco que ver con esta potencialidad que hablábamos, igual que en ganancias. La base imponible, como les decía, en líneas generales es ingresos devengados, o sea, independientemente de si se han cobrado o no, ¿sí? Excepto algunas situaciones en particular que más adelante les voy a explicar, ¿sí? Para, por ejemplo, la venta de inmuebles en Capital Federal hay una situación especial, que es que en aquellas ventas de inmuebles que se vendan en más de 12 cuotas, o sea, en más de 12 meses, la base imponible va a estar constituida por la suma del total de cuotas o pagos que vencen en cada periodo, ¿sí? Ahí me permite diferir el impuesto, y esto es un poco lógico porque imagínense que la venta de un inmueble es una base imponible muy sustanciosa, ¿sí? Que no tener el percibido de esa venta puede hacer que yo no pueda cumplir con el ingreso del impuesto. Es por eso que hay una situación de excepción. Entonces, en el caso de inmuebles, venta a plazo de más de 12 meses, voy a poder hacer una especie de, se llama devengado exigible, donde voy a poder grabar e incluir en la base imponible de cada mes la cuota que justamente se venza en ese mes. Otra excepción a este criterio del devengado tiene que ver con la diferencia entre precios de compra y venta. Es decir, que la base imponible no sea el ingreso devengado en sí, sino que esté dada por la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, ¿sí? Que en este caso sería, o sea, el resultado neto. Acá yo les pongo, ¿sí?, distintas situaciones
que tributan de esta manera. La más conocida, ¿sí? La más conocida es con la que está en el inciso 2, que es la comercialización mayorista y minorista de tabacos, cigarros y cigarrillos, y tiene una explicación. ¿Por qué? Si uno ve una factura discriminada, ¿sí? de venta de cigarrillos, va a ver que la mayoría son impuestos. ¿Sí? Impuestos internos e impuesto al valor agregado. La parte neta, el margen que tiene el que vende cigarrillos es muy poco, ¿sí? Por eso se dice que los kioscos muchas veces lo hacen y en realidad es así, para atraer al fumador y que termine comprando otras cosas. Pero el margen es muy chico. Entonces, si yo de alguna manera grabo sobre el precio neto de venta, ¿sí? O tendría que poner una alícuota minúscula, ¿sí? O justamente que tribute por la diferencia del precio de compra y el precio de venta. Si en ese caso, que es una base imponible especial, está previsto justamente esta opción que les decía, que tributen por la diferencia entre el precio de compra y venta, por lo cual aquel que desarrolle esta actividad tendrá que tener un stock, ¿sí? Y seguir esa descarga de inventario de cuándo lo compró y cuándo lo vendió para tributar de esa manera, situación que es bastante engorrosa, pero es un mecanismo para que la incidencia del impuesto sobre los ingresos brutos no sea tan alta. Profe, disculpe, no entendí. Entonces, esta situación especial sería que no tributa sobre el ingreso bruto como tal, sino la diferencia entre el precio de compra y venta. Sí. Ok. ¿Y qué explicó de los tabacos, que era el más importante? Se me fue. No, que dentro de estos 6 ejemplos, de estas 6 situaciones especiales de base imponible, la más conocida públicamente es la de venta de mayorista y minorista de tabacos, cigarros y cigarrillos, y la explicación que tiene es que en el precio de venta de los cigarrillos el 97% es impuesto. Entonces, si yo aplicara una alícuota sobre el precio de venta, ¿sí? Es la incidencia del impuesto sobre los ingresos brutos sería bestial. Entonces tengo dos opciones: o pongo una alícuota minúscula, ¿sí? De 0,001%, o tributa por diferencia de compra-venta, que es la solución que prevé la mayoría de las jurisdicciones. ¿No pasa a ser como un segundo impuesto a las ganancias, así? En realidad no, o sea, porque no tiene en cuenta un montón de otras cuestiones y no deja de ser un impuesto indirecto, pero sí la determinación, si querés, de alguna manera del resultado se asemeja, pero no tiene nada que ver. Porque no hay deducciones, bueno, no hay un montón de cuestiones. Después, periodo fiscal. El periodo fiscal de ingresos brutos es anual, ¿sí? A pesar de que todos los meses se presente una declaración jurada, ¿sí? Y se ingrese de forma mensual. Sin embargo, en todos los códigos fiscales ustedes van a encontrar que el periodo fiscal es el año calendario. Bien, ahora esto lo vamos a hacer más adelante. Profe, pero no entiendo, ¿es anual o es mensual? Es anual. Siempre el impuesto sobre los ingresos, el periodo fiscal de ingresos brutos es anual, independientemente de que todos los meses se presentan declaraciones juradas, que las normas suelen considerarlas anticipos, se le dice, y se determina y pagan estos anticipos de forma mensual. De todas formas, el impuesto es anual, ¿sí? Y para hacer valer esto, ¿qué es lo que sucede? Las distintas jurisdicciones prevén la presentación de una declaración jurada anual, ¿sí? Ya sea como un contribuyente local, o si estoy en lo que se llama el convenio multilateral, que es lo que vamos a ver la clase que viene, también hay una presentación anual. Y esto tiene que ver justamente con esto, porque es un impuesto de determinación del gravamen anual, ¿sí? Insisto, sin perjuicio de que todos los meses se termina presentando una declaración jurada y ingresando el impuesto respectivo. Ok. Ahora bien, vamos a ver que hay prácticamente 3 situaciones por las cuales un contribuyente puede estar inscripto en el impuesto sobre los ingresos brutos, ¿sí?
Esto puede ser que yo sea un contribuyente local, es decir, que solamente realizo actividad en una jurisdicción, por ejemplo, en Capital Federal, tengo todos mis ingresos y gastos en una jurisdicción. Puede suceder que tenga actividad en más de una jurisdicción, y ahí aplica lo que se llama el convenio multilateral, que va a ser un problema nuestro para el lunes, y lo vamos a ver más adelante, donde desarrollo y determino e ingreso impuesto en más de una jurisdicción, o una opción que en principio estaba solo en Capital Federal y en los últimos años es de aplicación en muchas jurisdicciones, estar dentro de lo que es la categoría del régimen simplificado, ¿sí?, de ingresos brutos. ¿Qué significa esto? Ustedes no vieron monotributo todavía con Graciela, pero que mediante el ingreso de una cuota fija, yo reemplazo la obligación de presentar la declaración jurada y determinar el impuesto, ¿sí? Únicamente es de aplicación cuando tengo actividad en una sola jurisdicción, ¿sí? Entonces, en ese caso, puedo adherir al régimen simplificado de ingresos brutos, que es una especie, como les digo, es una cuota fija que uno paga en reemplazo de la determinación mensual y el ingreso mensual del impuesto. En el caso de Capital Federal es una inscripción paralela, el resto de las jurisdicciones se hacen en conjunto con el monotributo, ¿sí? Se hizo más fácil, ¿sí? Hace pocos años y muchas jurisdicciones se han adherido. Y vamos a ir ya para lo que tiene que ver con el final de la clase, pero con temas importantes, ¿sí? En Capital Federal únicamente está bastante dividido, después hay otras jurisdicciones que siguen criterios similares, pero el efecto termina siendo el mismo, lo que cambia es el título. Hay tres situaciones las cuales el Código Fiscal dice que no constituye hecho imponible, no integra la base imponible o hay una exención. ¿Cuál es el efecto final de cualquier situación que esté en estos tres incisos? Que no se va a ingresar el impuesto, ¿sí? Entonces, vamos a ver ejemplos. No constituye hecho imponible el trabajo personal ejecutado en relación de dependencia, desempeño de cargos públicos y percepción de jubilaciones. Esto es lógico. Cualquiera de ustedes que trabaja en relación de dependencia nunca pagó ingresos brutos, ¿sí? Nunca se inscribió, nunca tuve que presentar una declaración jurada de ingresos brutos, ¿sí? Ahora, la ley no dice que están exentos, dice no constituye hecho imponible y esa es la denominación técnica, ¿sí? Técnica. Después, no integran la base imponible y acá prácticamente lo más importante son justamente los impuestos, o sea, si yo vendo un producto en 100 pesos masiva, o sea, 121 pesos, mi base imponible va a ser 100, ¿sí? No va a ser 121. ¿Por qué? Porque dice acá la ley que el impuesto al valor agregado no integra la base imponible, perdón, el Código Fiscal. Lo mismo con impuestos internos y etcétera, ¿bien? Acá hay otros ejemplos, otros típicos es, por ejemplo, el correspondiente a la venta de bienes de uso. Todas las jurisdicciones, menos Córdoba, dice que la venta de bienes de uso no está, como digo, la mayoría le dice no integra la base imponible, alguno que otro exento, pero terminan no tributando, no ingresando el impuesto, la venta de los bienes de uso. Bien. Y vamos a ver exenciones, ¿sí? Vamos a ver exenciones. Y vamos a ir por la más importante, ¿sí? ¿Cómo venimos hasta ahora? Es bastante rápido también. Sí, pero dentro de todo te seguimos. Todo bien, profe. Después ven la clase en 05X y bueno, vos, mirá, ¿cuándo fue? El año pasado creo que me anoté en una diplomatura de planificación internacional, bueno, una diplomatura ahí en la UCEMA, y ¿qué pasaba? El flaco, o sea, el que yo me anoté por el frontman, o sea, por el tipo que la daba, era un capo, explicaba bastante, iba bastante rápido, pero volvía bastante, bueno, se entendía dentro de todo bien. Para el tipo, ¿qué hacía? Te ponía en la diplomatura toda la gente que laburaba en el estudio de él en Uruguay.
¿sí? Entonces, claro, una cosa es entender o ser un experto en el tema, y otra cosa también es saber enseñar. Bueno, que no es fácil. Bueno, ¿qué pasaba? Había una chica del estudio que sabía un montonazo, pero iba no a 1000, a 1500 iba. Bueno, sin necesidad, porque, o sea, lo podía dar más lento. Entonces yo hablé con una intermediaria que había en el curso, que era la presentadora, etcétera, y le dije en 2 o 3 oportunidades, le digo, mirá, va súper rápido, no se le entiende. ¿Sabes qué respuesta me dio? Me dijo, bueno, mirate la clase grabada después en 05X, me dice. O mirate, bueno, es lo que hay, no sé qué. Le digo, no es lo que hay, flaca, le digo, estoy pagando, le digo. Pero bueno, puntualmente la clase de hoy teníamos 2 opciones. O no dar exenciones de IVA, y lamentablemente es un tema súper importante que Oscar lo tiene en cuenta, o achicar la clase pasada, ¿sí? O darla a la velocidad que venimos. Entonces, eran esas 3 opciones. Esta me pareció un poco la que incluía, ¿sí?, todos los temas. Que generalmente esta clase, ¿sí?, la de ingresos brutos, es la más corta, al menos de las que yo tengo que dar, y por eso permitió de alguna manera hablar de las exenciones de IVA, ¿sí? De todas formas, si quieren, la clase próxima, el lunes, previo a la semifinal de ida allá en Brasil, podemos repasar algunas dudas o preguntas que tengan, ¿sí?, de estos temas, sobre todo las exenciones de IVA, ¿sí? Eso me parece importante. Entonces, vamos ahora a hablar de las exenciones de ingresos brutos, ¿sí? Las exenciones de ingresos brutos, que son idénticas, digamos, a las de ganancias, a las de IVA, en cuanto a que producen el mismo efecto, por algún motivo no se produce la imposición, ¿sí?, y el ingreso del impuesto. Cada código fiscal de cada jurisdicción tiene sus propias exenciones. En muchos casos son muy parecidas, por ejemplo, no sé, la renta de títulos públicos, casi todas las jurisdicciones tienen esa exención, algunas que tienen algunas jurisdicciones y otras no, ¿sí? ¿Por qué una jurisdicción puede poner exención y por qué otra puede poner otra? Y bueno, con estos fines de alguna manera también para fiscales, para atraer la actividad, ¿sí? Eso también hay que entenderlo. Generalmente uno, si bien uno no termina únicamente considerando la tasa de un impuesto a la hora de realizar una inversión, obviamente que una baja de impuestos fomenta, ¿sí?, la actividad, ¿sí?, y que uno se vaya a esa jurisdicción. Fíjense, si no, en el año 2021, como un montón de contribuyentes se pasaron su residencia fiscal, por ejemplo, a Uruguay. Y dudo que sea porque les encante Uruguay o porque el costo de vida en Uruguay sea bajo, sino porque vivos hicieron todo un esquema de fomento para recibir, ¿sí?, a contribuyentes principalmente argentinos a que se instalen, ¿sí?, en Uruguay, y bueno, fomentar un régimen de inversión inmobiliario que, bueno, de alguna manera traía prosperidad un poco al país. Entonces, en este caso, y eso por las dudas, es legal, se puede hacer y está perfecto. Ejemplo, Marcos Galperín. Marcos Galperín mudó su residencia fiscal, ¿sí?, a Uruguay. Ahora, temas. Porque tengo un amigo que lo odia a Marcos Galperín, por eso digo esto. Mudar la residencia fiscal no es un clic, no es ir a sacar la cédula uruguaya, ¿sí?, es irse a vivir, ¿sí?, que no es poca cosa. No es poca cosa irse a vivir. Yo he tenido clientes que se han ido a Uruguay, han mudado su residencia fiscal, porque, bueno, digamos, se cansaron de pagar impuestos acá, pero claro, tenían, no sé, tengo un cliente de 70 y pico de años que se fue a vivir, dejó de pagar bienes personales acá, pero extrañaba a los nietos y se quería volver, ¿sí? A mí me vino bárbaro porque le cobré 2 veces, cuando volvió, pero hay que considerar un montón de cuestiones, ¿sí?, en eso. No es tan fácil. El costo de vida, por ejemplo, en Uruguay es altísimo, ¿sí?, es altísimo. Otro tema que generalmente también la mayoría piensa que, no sé, está mal, es ilegal, no se puede hacer, es abrir una sociedad offshore. Es totalmente legal. Si uno quiere abrir una sociedad en Nevis, en Delaware, ¿sí?, en Seychelles, o donde sea, uno puede, o en Panamá, ahora ya Panamá después de Fonseca no se usa mucho, pero uno puede y la abre, y es legal, se puede hacer, ¿sí? Y generalmente,
¿sí? Quienes buscan y quienes abren una sociedad offshore, ¿sí? Quienes abren una sociedad offshore, no lo hacen por una cuestión tributaria, sino por una cuestión de seguridad jurídica, ¿sí? Realmente son planificaciones patrimoniales que hacen que uno tenga una seguridad jurídica, o en BVI, ¿sí? No sé, la gente tiene un inmueble en Estados Unidos que tiene una sociedad dentro y la sociedad tiene una BVI, entonces, bueno, se hace una cobertura del patrimonio y eso es legal, ¿sí? Y termina tributando impuestos en Argentina igual que cualquiera, ¿sí? Pero bueno, está instalado que abrir una sociedad offshore se utiliza, no sé, para el lavado de dinero, generalmente el lavado de dinero es onshore, no offshore, bueno, hay un montón de cuestiones. Pero bueno, nada, seguimos. Es un tema que me apasiona ese, por eso me voy por las ramas. Exenciones de ingresos brutos, ¿sí? La más importante, y aquí va con toda esta introducción, que Capital Federal únicamente, Capital Federal, tiene una exención para profesiones liberales, ¿sí? Profesiones liberales. ¿Qué significa esto? Que ustedes mañana se reciben, ¿sí? El 20 es el parcial, calculo para diciembre. No me digas que cae el 9 de diciembre la clase de repaso porque me muero. No, es sábado. Perfecto. Bueno, no sé, supongamos, creo que el 7 es la entrega de notas. Jueves 7. Jueves 7 de diciembre, entrega de notas, se reciben, bueno, o los que se reciban el año que viene. Si ustedes cumplen una serie de requisitos y realizan actividad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, van a estar exentos de ingresos brutos, es decir, no pagan ingresos brutos, ¿sí? Si eso mismo lo hacen en Provincia de Buenos Aires, ¿sí? En Provincia de Buenos Aires está grabado por ingresos brutos. Entonces es una exención muy importante, ¿por qué? Porque la tenemos que saber para el parcial y también porque nos sirve mucho para la vida personal, ¿sí? Para la vida profesional de acá en adelante. Entonces, ¿qué dice esta exención? Dice que están exentos los ingresos obtenidos por el ejercicio de profesiones liberales universitarias de grado oficialmente reconocidas, cuya carrera tenga una duración no inferior a 4 años, de lo cual estamos seguros, ¿sí? Tendría que haber un premio a los que tardamos más, al menos en la UBA y o universidades públicas, porque vieron que en la UAD en eso hacen 7 carreras en 4 años, no sé cómo hacen, pero bueno, acá estamos convencidos que tardamos más de 4, y no se encuentre organizada en forma de empresa, ¿sí? Entonces, a priori, aquellos universitarios, o sea, aquellas profesiones liberales universitarias de grado, cuya carrera tenga una duración no inferior a 4 años y no se encuentre organizada en forma de empresa, está exenta de ingresos brutos. Bueno, ¿termina ahí la cosa? No, sigue. Vamos a ver que hay un requisito, ¿sí? Hay un requisito. Sí, hola. Sí, disculpe, tenía una consulta. ¿A qué se refiere el último punto de la filmina anterior? Organizada en forma de empresa. Ahora lo vamos a ver eso. Ok, listo, perfecto. Gracias. Dice, mira, no son consideradas profesiones liberales universitarias aquellas carreras que tienen el carácter terciario. Vieron que hay muchas universidades que dan determinadas capacitaciones terciarias o lo que sea, por más que duren hasta 1 o 2 años o lo que fuera, no son consideradas profesiones liberales. Y acá viene algo súper importante que ustedes tienen que hacer para gozar de esta exención, que es que el reconocimiento de la exención está subordinado a la acreditación de la inscripción en la matrícula respectiva cuando el ejercicio profesional así lo requiere. Es decir, me tengo que matricular en el Consejo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tener la exención de ingresos brutos en Capital Federal. ¿Estoy obligado? No. Si no me matriculo, no tengo la exención, ¿sí? Independientemente que las normas del Consejo prevén que tengo la obligación de matricularme, aún, y acá viene generalmente la discusión, aún cuando realice mi trabajo en relación de dependencia. Yo tengo amigos que dicen, no, yo trabajo en relación de dependencia, no me tengo que matricular, porque no firmo nada. No es así, las normas del Consejo dicen que hay que matricularse, ¿sí? Hay que matricularse, por más de que uno trabaje en relación de dependencia, porque no deja de ser un ejercicio de la profesión. Mi consejo, creo que algo les conté ya en alguna de estas clases, es que vayan, conozcan el Consejo, matricúlense, ¿sí? Sí, lo único es que hasta
que no tengan el título, ¿sí? El título físico, con las respectivas legalizaciones, fecha de entrega, etcétera, no van a poder tener la matrícula definitiva. Pero creo que sigue estando vigente una figura que se llama registro especial, donde yo con mi constancia de título en trámite puedo acceder a un montón de beneficios del Consejo, como pueden ser las comisiones, ¿sí? O capacitaciones que tiene el Consejo, y lo que no puedo hacer es ejercicio, digamos, de la profesión en cuanto a firmar, etcétera, pero el resto sí. Entonces, ustedes van a ver que el Consejo tiene, o al menos tenía en su momento, 56 comisiones más o menos. Comisión de, no sé, de auditoría, de impuestos, de finanzas, de marketing, de administración de consorcios, no sé, hay un montón de comisiones, ¿sí? De cuestiones muy específicas. Donde uno va, hay un grupo de personas que, digamos, le interesa esa temática, exponen temas, hacen actividades, está bueno, conoce gente. Pero generalmente el punto de entrada del Consejo es la Comisión de Jóvenes Profesionales. Yo empecé ahí, en su momento, allá por el 2016, en la Comisión de Jóvenes, ¿sí? Donde en su momento era un poco más participativa todavía, porque había muchas actividades que eran más presenciales, ¿sí? Primero que la comisión era 4 veces por mes y era presencial, y los encuentros con otros consejos, ¿sí? de otras jurisdicciones eran presenciales. Hoy hay muchos que son virtuales. Pero me abrió, y esto se lo digo, o sea, off de universidad, me abrió un montón de puertas, ¿sí? Conocí un montón de gente que hoy son un grupo de amigos míos, donde trabajamos en conjunto en un montón de cosas, porque el día de mañana que ustedes se reciben, nadie les va a responder nada gratis, ¿sí? O les va a dar mucha información, o hay cosas que ustedes no van a saber hacer y les va a llegar un trabajo y quizás conocen a alguien que los pueda ayudar o lo puede hacer y cobran por la intermediación. Y seguramente hay muchos de ustedes que quizás son los primeros universitarios de la familia, ¿sí? Y no tienen ni idea ni dónde están parados el día que se reciban, como me pasó a mí. Yo me recibí y no conocía a un contador. Bueno, entonces, digamos, la Comisión de Jóvenes me abrió, ¿sí? un poco la cabeza. Terminé en el 2017 con 24 años exponiendo en un simposio tributario, ¿sí? Adelante un montón de gente, lleno de nervios, pero lo hice en fin. Viajamos a congresos al interior, todo pago por el Consejo, o sea, espectacular. Nada, está bueno, como les digo, hoy, obviamente hay política también en el Consejo, yo estaba en la lista disidente de la actual, la lista azul, entonces cuando hubo un cambio ahí de un poco de autoridades, que me hicieron me corrí, digamos, ahí un poco de la comisión, pero, ¿y a qué voy con esto? A que no sé exactamente ahora cómo está la comisión, pero yo siempre lo recomiendo, es un buen lugar, vayan, conozcan, y después saquen sus conclusiones, ¿sí? Después hay un acto que también es muy lindo, que es la entrega de la matrícula, que es también una especie de colación universitaria, le entregan el diploma de matriculación, y lo más importante es que hay comida gratis, ¿sí? Después de la entrega de diploma, y pueden ir con 2 familiares, o con uno creo que pueden ir, el resto lo pagan, pero bueno, hay comida gratis. ¿Y yo qué hacía? Escuchen lo que hacía yo. Yo iba como miembro de la Comisión de Jóvenes, y me anotaba siempre porque quería ir a comer, ¿viste? Vivía solo, y bueno, ya voy a la entrega de matrículas y como ahí, está espectacular. Bueno, cuestión, y saliendo un poco de ahí del chiste, vayan, conózcanlo, ¿sí? Les puede servir o no, esto es como todo, ¿sí? Saquen sus propias conclusiones. No sé exactamente hoy cómo está, porque como les digo, hay muchas cuestiones que se hicieron más remotas. A mí en lo personal me sirvió y mucho, ¿sí? Me sirvió y mucho. Y también les va a servir si el día de mañana alguno quiere hacer un recorrido político, ¿sí? Ya sea en el Consejo de Ciencias Económicas, en la política nacional, provincial o de cualquier organismo, a entender determinadas reglas de cómo funciona la política, que hay que empezar de abajo, bueno, hacer un montón de cosas, que se replica generalmente en todo. Yo también estoy metido en River con ese tema de la política y funciona bastante parecido todo, ¿sí? O sea, eso también les va a servir. Bueno, ¿a qué iba con todo esto? Que se tienen que matricular, ¿sí? Se tienen que matricular. Entonces, esto averigüenlo, porque la verdad que no lo sé, si quieren lo buscamos para la clase que viene. Generalmente hay un incentivo para jóvenes profesionales, ¿sí? Que es que los primeros, si no me equivoco, es que los primeros 2 años, ¿sí? No te cobran la matrícula. El tercero es 50%. El tercero es
50%, ¿sí? Y después empiezan a pagar, pero es una cuota que en relación a los otros consejos no es cara. Yo creo que pagué ahora, no sé, 130, 140 mil pesos el año, ¿sí? Los otros consejos con la caja previsional es carísimo. Y como les decía, la mayoría, o un gran parte de empresas, les paga la matrícula a sus graduados, ¿sí? de las empresas. Entonces, esto es un requisito sí o sí. El contador, el licenciado, se tiene que matricular en el Consejo de Ciencias Económicas, ¿sí? O de provincia, ya sea de Capital Federal, provincia de Buenos Aires, o en las jurisdicciones en las que ejerza, ¿sí? Pero para tener la exención de Capital Federal hay que tener la matrícula en Capital Federal, ¿sí? Dice, la exención consagrada en este inciso no comprende a los ingresos provenientes del ejercicio de profesiones por las cuales no se hubiera extendido el título habilitante, resultando insuficiente a los efectos de la franquicia tributaria la extensión de certificados aun cuando fueran expedidos por una universidad oficialmente reconocida. Es esto que le decía, por más de que yo tenga el título en trámite, ¿sí? Con la constancia de que aprobé todas las materias, que me lo emita la universidad o lo que sea, si yo no tengo el título, que por cual tampoco voy a estar matriculado antes, no gozo aún, ¿sí? De la exención. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque alguno me va a decir, yo preveo trabajar toda mi vida en relación de dependencia, y está bien. Ahora, se pueden dar situaciones de la vida profesional donde por algún motivo yo realizo un trabajo aislado, aunque sea de forma independiente, y si ese trabajo aislado lo hago con una empresa grande, generalmente, o multinacional, lo que sea, me dan apenas factura. ¿Sí? A mí me pasó, yo escribí varios artículos de doctrina tributaria, ¿sí? en la ley, en Thomson Reuters, y me pedían la factura. ¿Sí? Yo no le podía mandar la factura de Carlito el de la esquina porque lo escribí yo el artículo, ¿sí? Entonces me tuve que, me escribí en su momento el monotributo, y tenía la exención de ingresos brutos. Entonces, sépanlo que, digamos, el costo no es alto, solamente las cuotas del monotributo, porque en Capital Federal, en la medida que tengan domicilio en Capital Federal, y realicen la actividad en Capital Federal, y estén matriculados, están exentos, ¿sí? Y acá, en esta filmina, está, digamos, lo que se considera que existe una organización en forma de empresa, ¿sí? Cuando la actividad se ejercía mediante una organización que constituye la conjunción de medios de producción orientados a la consecución de objetivos, cuyo resultado económico es el interés primordialmente de quienes la conducen o dirigen. Yo lo leo y después lo explico. Cuando la actividad es desarrollada a través de una sociedad profesional inscripta como tal en el organismo que ejerce el poder de policía sobre la profesión, cuando la sociedad posee una licencia concedida por una organización profesional del exterior, ¿sí? Prácticamente lo que tiene que ver con una profesión liberal es que nosotros estemos solos y facturemos por nuestra cuenta un honorario. Si yo ya tengo una estructura, si estoy asociado con otros profesionales, o también existe, como les decía, licencias y representaciones de organismos o estudios tributarios a nivel mundial, no lo puedo hacer, ¿sí? Porque, por ejemplo, los estudios también se matriculan, ¿sí? Entonces, si yo me asocio, ¿sí? con 2 o más colegas y hago una sociedad exclusivamente para eso, estoy organizado en forma de empresa, no gozo de la exención, ¿sí? Prácticamente, como les digo, está prevista para que nosotros, únicamente como personas físicas, ejerzamos esa profesión liberal y podamos tener la exención, ¿sí? Distinto es el caso del ejercicio profesional organizado en forma, o sea, que no se considera, a la simple asociación de profesionales dirigida a compartir gastos de funcionamiento necesarios para la prestación individual y personal del servicio profesional. ¿Qué es esto? Prácticamente lo que hacen los abogados. ¿Qué hacen muchos abogados? Se asocian, alquilan una oficina, tienen una secretaria en común, un cadete o lo que sea, pero cada uno tiene sus casos, sus cuestiones, y quizás, a pesar de actuar en nombre de un estudio, lo que sea, cada uno tiene sus ingresos, sus cuestiones. Eso no es estar organizado en forma de empresa, ¿sí? De todas formas, como le digo, el requisito acá más importante es la matrícula. ¿Bien? Así que bueno, Viamonte 1549 es el consejo, que está ahí muy cerca de la Facu, por si alguno no sabe.
vamos a terminar, ¿sí? Por hoy. No sé si queda alguna duda o consulta. Y el lunes próximo vamos a ver, y ya les quiero dejar planteado el tema para ganar tiempo del lunes próximo, es qué es lo que vamos a ver. Hoy, en líneas generales, lo que vimos fue el impuesto sobre cuestiones de ingresos brutos, ¿sí? Como si yo tributara en una sola jurisdicción. ¿Qué es lo que sucede hoy? Y sobre todo con la integración y el mercado electrónico. En líneas generales, la mayoría de los contribuyentes tributa en más de una jurisdicción. Entonces, para que yo no tenga que tributar, si yo vendí, no sé, 1 millón de pesos, ¿sí? Y si no existiera lo que vamos a ver el lunes, que es el convenio multilateral, cada jurisdicción me va a querer cobrar impuestos sobre los ingresos brutos sobre 1 millón de pesos, ¿sí? Capital me va a querer cobrar eso, Provincia de Buenos Aires me va a querer cobrar eso, Santa Fe, bueno, así sucesivamente. Entonces, habría una doble, triple y múltiple imposición, ¿se entiende? Bueno, para eso está lo que se llama el convenio multilateral, que lo que hace es distribuir esos ingresos, que yo tengo en un mes o en un año, lo que fuera, entre las distintas jurisdicciones para que no se tribute más de una vez por ese ingreso. Eso es lo que vamos a ver el lunes próximo, ¿sí? Así que bueno, si hay alguna duda o consulta, está a disposición. Si no, nos encontramos el lunes próximo, estimo que también por este medio. Dale, profe, muchas gracias por la Buenísimo, clase. profe. Gracias, hasta luego. Bueno, nos vemos. Muchas gracias, ¿no?